Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo Jesús. En esta noche los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien merece la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Una noche en la cual vamos a gozarnos poderosamente a través de la palabra de nuestro Dios y poder estar humildemente delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias porque vamos a leer en el libro de Salmos capítulo 139 y en ella hemos de meditar. Dice la palabra: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, tú Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Gracias a Dios por este capítulo, Salmo 139, del 1 al 24, que nos da la oportunidad de poder hablar sobre este capítulo de una manera tan importante. Yo diría que mucho más
hermoso de lo que podemos entender normalmente. Bueno, de esta manera, en el versículo 1 al 6 vamos a ir aprendiendo. Son 4 partes lo que estoy dividiendo para que haya una mejor comprensión y entendimiento de este salmo. Entonces vamos del 1 al 6. El Dios con quien nos relacionamos tiene un perfecto conocimiento de nosotros. Y todos nuestros actos, tanto interiores como exteriores, están abiertos, patentes en su presencia. El salmista expone esta doctrina con respecto a sí mismo. Versículo 1: Oh Jehová, tú me has escrutado y me conoces, especialmente el corazón. Versículo 23, comparado con Jeremías 17:10. El corazón de los reyes es inescrutable para sus súbditos. Proverbios 25:3. Pero no para Dios. Desciende luego a detalles particulares. Tú, explícito en el hebreo, como si dijese: solo tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Versículo 2, es decir, todas las actividades de la vida diaria. Deuteronomio 6:7. El vocablo para pensamientos, aquí como en el versículo 17, es arameo, no hebreo, e indica inclinación o deseo. Escudriñas mi andar y mi reposo. Versículo 3. Lo cual es otra manera de expresar todas las actividades de la vida diaria. De tal manera conoce Dios todos nuestros caminos que le son familiares, nuestros pensamientos, aún de expresarlos en palabras. Versículo 4. Aunque también podría significar que Dios conoce la intención que hay detrás de una palabra cuando es usada para ocultar el pensamiento. El sentido del versículo 5 es que Dios le tiene cercado, como cuando se pone sitio a una ciudad de forma que no hay escape posible. Este cerco se ha estrechado hasta lo sumo, pues Dios tiene puesta su mano sobre él. Es decir, ya no puede desasirse de Dios. Este conocimiento tan exhaustivo, versículo 6, le resulta al salmista demasiado alto, como una fortaleza inaccesible e inexpugnable delante de Dios. Amados y hermanos míos, es muy importante cuando uno está relacionado con alguien mucho más poderoso. La palabra nos indica que es Dios, es omnisciencia, pero también es omnipresente. Eso es lo que nos dice el versículo 1 al 6. Ahora veamos el versículo 7 al 12. ¿Podrá el salmista escapar al escrutinio de Dios si se aleja de su presencia? No, por cierto. Versículo 7. Puesto que a cualquier lugar que nos volvamos, allí está Dios. De 7 al 10. Si subo a los cielos, allí estás tú, comparado con el versículo 8 en el capítulo 9, 2 y 4. Y si del Seol hago mi lecho, aquí dice, con admiración, allí estás tú.
Después de los extremos en vertical, los extremos en horizontal, versículos 9 y 10. Si tomare las alas del alba y emigrara hasta el confín del mar, es decir, hasta donde las alas del alba pueden conducir, aún ahí me alcanzará tu mano. En todo lugar me haría bajo tu poder y tu control, como agarrado por tu diestra. Hermanos míos, esta expresión deriva porque para los antiguos semitas, griegos, romanos, la diosa de la aurora tenía alas con las que se alzaba del océano oriental y en el curso del día cubría todo el firmamento. El salmista hace uso de esta imaginación sin comprometer en lo mínimo su monoteísmo. Una imagen semejante aparece en Malaquías 4:2. No hay velo que pueda ocultarnos de la vista de Dios. 11 y 12. Si dijese, al menos las tinieblas me cubrirán, me engañaría miserablemente, pues las cortinas de la noche no pueden defenderme más que las alas del alba. Para el Dios que es luz, primera de Juan 1:5, no hay oscuridad impenetrable a su mirada. Y así como no hay tinieblas que encubran de él, versículo 12, tampoco hay máscara de hipocresía. Por muy elaborado que sea el disimulo, que sea impermeable el escrutinio de Dios, ¿quién intentará mentirle a Dios? Nadie. Nadie, mis amigos míos. Nadie puede mentirle a Dios, mis amados hermanos, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y quien lo duda, ay de aquel que lo duda. Versículo 13 al 16. ¿Cómo no nos va a conocer perfectamente el que nos ha formado? El salmista pasa aquí a contemplarse a sí mismo como una maravilla salida de las manos de Dios, con lo que declara la omnipotencia divina. El que ha fabricado la máquina conoce muy bien cómo funciona. Versículo 13. Tú, enfático aquí, como en el versículo 2, creaste mis riñones, como en 7:9. Última palabra. Los riñones representan en la Biblia la sede íntima de lo afectivo emotivo, así como de los impulsos instintivos, lo que le pasa desapercibido a la propia persona. El verbo que hemos vertido por creaste es efectivamente el mismo que aparece en Génesis 14:19 y Deuteronomio 32:6. El salmista, a pesar de sus rudimentarios conocimientos de anatomía, queda asombrado. El versículo 14 es difícil, un poquito difícil de traducirlo, pero veamos lo que dice textualmente. Te daré gracias porque temibles cosas fui hecho prodigio, es decir, fui hecho formidable y prodigiosamente. Prodigiosas son tus obras y mi alma. Es decir, yo conoce eso muy bien.
En el versículo 15, huesos designan la contextura general de la persona bajo la imagen de la parte más resistente del cuerpo en el esqueleto. Lo más profundo de la tierra es una descripción poética, ¿saben de qué, hermanos? Del vientre materno, comparado con el versículo 13b. El versículo 16b asegura que los ojos de Dios no solo veían la sustancia informe, es decir, el embrión del salmista, sino también todos los días, es decir, todas sus acciones futuras que estaban escritas en el registro de Dios. La última frase del versículo dice, según está escrita, y no existía ninguno de ellos, de los días. Pero el alef del vocablo hebreo lo lleva un circulito encima, por lo que según afirma los especialistas, esto es algo muy significativo. Y para el salmista había pues un registro en el libro de Dios. Había uno para el día en que el embrión había de ser dado a luz. Hermanos, es muy interesante entender este capítulo, en donde Dios mismo ha dado los detalles, en donde el salmista también aprende a entender todas estas descripciones de lo cual está hablando. Y de quien habla más es del Creador y su formación como ser humano. Todos los detalles, cómo Dios lo hizo y para su futuro, los días en que Él viviría. La pregunta es, ¿cómo lo consideramos nosotros? ¿Cómo lo considera usted? ¿Verdad que usted es tan especial? ¿Cómo es posible entonces que muchos de nosotros no creemos en Dios? No creemos en que Dios nos haya formado. Hay algo mucho más interesante que vamos a terminar de ver, que es el versículo 17 al 24. Pongan atención, por favor, aquí en este pasaje que vamos a terminar con el capítulo, es donde vamos a ver la aplicación de la doctrina de la omnisciencia de Dios. Reconoce con asombro y gratitud el interés que Dios ha puesto en él, versículos 17 y 18. Dios pensaba en él con pensamientos de amor. La providencia ha previsto y provisto todas las circunstancias en que nos habíamos de hallar y ha ordenado las cosas para nuestro bien. No podemos alcanzar a comprender las compasiones de Dios hacia nosotros, pues son nuevas cada día. El salmista se ve incapaz de contar las sumas, es decir, el número enorme de los planes amorosos de Dios hacia él. Versículo 17b. Aunque estuviese todo el día y toda la noche ocupado en la tarea de enumerarlos, todavía estaría con Dios al despertarse, enumerándolos sin poder terminar la tarea. De esta doctrina concluye que los pecadores acabarán en las ruinas, pues Dios conoce toda la maldad de los impíos y, por tanto, les pedirá cuentas de sus actos. Tendrán un severo castigo, pues además de ser violentos, sanguinarios,
son blasfemos y rebeldes, desafiantes, hablan de ti engañosamente, se rebelan contra ti. Versículo 20. El salmista se identifica con la causa de Dios. Los enemigos de Dios son sus enemigos. Versículo 21 y 22. Señor, tú conoces el corazón y puedes dar testimonio de lo que siento en el mío. No odio a los que le aborrecen. Los odio porque te amo a ti y me repugna ver tales indignidades hechas a tu santo nombre. En su odio contra el pecado y contra el daño que los malvados hacen, desea que Dios los mate. Versículo 19, comparado con el capítulo 104, 35. Mis amados hermanos, y termina diciendo el salmista de esta manera. Termina el salmo con una apelación a su sinceridad ante Dios, versículos 23 y 24. El odio que siente hacia los malvados le induce a rogar a Dios que le escudriñe el corazón y, si haya en él alguna desviación desconocida para el propio salmista, del buen camino, que se le haga saber y le guíe por el camino eterno. En este estadio de la revelación, no puede suponerse que el salmista se refiere a la eternidad de ultratumba, no, sino que pide a Dios que le guíe por el camino recto que conduce a una vida prolongada, en contraste con el mal camino de los impíos, el cual lleva a la perdición. Gracias por la palabra de nuestro Dios. Permítanos pues, mis amados hermanos, agradecerle a nuestro gran Dios Todopoderoso, porque de verdad, si usted analizó y se metió tan profundamente ante este Creador, yo en lo personal me sentí muy pequeño, con una gratitud profunda en mi corazón, porque es un Dios que todo lo sabe, todo lo hace. Y esto es donde nosotros podemos entender. Aunque el hombre pudiera ser el mejor científico, el mejor maestro de todas las historias, que sepa más allá de la frontera, no hay nadie en que se pueda comparar, porque después de todo él conoce y sabe hacer las cosas. Jamás el ser humano podrá compararse con este gran Creador. Mas sin embargo, como dice David, la maldad ha llegado tan profundamente a los corazones de aquellos hombres preparados, en lugar de proteger, en lugar de ver a la humanidad en el buen sentido de la palabra, han aumentado sus conocimientos para la destrucción de la humanidad. Sencillamente es eso. Y en resumen, ¿qué podemos decir? Que estos hombres, que este camino que han escogido, son sanguinarios, son hombres que engañosamente han preparado la ciencia, han estudiado todo el mecanismo, pero para darle una vida miserablemente engañosa a ellos mismos, no los que conocen a Dios, no los que realzan el nombre de nuestro Dios, porque para poder estar de pie ante la omnipotencia, ante la omnisciencia, ante la omnipresencia de nuestro Dios,
hay que tener un corazón íntegro. Lamentablemente, muchos de nosotros fallamos en este aspecto, pero Dios, que con su gran amor ha de perdonarnos. Permítanos pues que en esta noche, mis amados hermanos, nos despidamos con una oración breve. Mi Dios Todopoderoso, en esta noche hemos examinado que no somos más que un pequeño detalle ante tus ojos, que nuestro conocimiento queda muy por debajo de tus dedos de los pies. Somos seres creados por ti, que tú nos has dado la sabiduría y el entendimiento, que muchos de estos conocimientos se han ido a la basura por querer ser bueno, por querer ser grande, pero no somos nadie ante tu presencia. El único grande y maravilloso eres tú, Señor, Jehová de los ejércitos. Y en esta noche perdona todos nuestros pecados, porque no hemos sido valientes para valorar todo lo que has puesto en nuestras manos. Tú nos has dado todo, pero no lo hemos hecho tal como ha sido tu palabra. Ayúdanos a perseverar ante todas estas aflicciones y circunstancias, mas sin embargo, tú lo habías preparado todo. Todos aquellos que temen tu nombre, allí estás presente. Gracias, en el amor de Cristo Jesús te lo ruego todo. Amén y amén.